Señores, le damos la bienvenida al licenciado Israel Abreu, economista, experto en finanzas e impuestos y el director de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días, gracias por el privilegio de llegarle al público de Revista 110 a esta hora de la mañana. Bien. Licenciado, vamos a hablar un poquito de reforma fiscal. Yo creo que ahí están todas, se hablan muchas propuestas y de cuáles son los modelos que debiera establecerse para hacer una reforma fiscal en nuestro país. Y yo quiero iniciar con algo que inclusive estuve leyendo de un artículo hoy de un economista prestigioso dominicano que habla de la necesidad de una reforma fiscal. Inícienos con eso. ¿Necesitamos una reforma fiscal? Y si la necesitamos, ¿por qué? Para entonces pasemos a la otra parte. Primero empezar definiendo lo que es una reforma fiscal. Yo quiero que ustedes sepan que un colaborador inclusive de aquí en algún momento, Brian, hizo un reportaje desde las calles donde le preguntaba a la gente qué era una reforma fiscal y no tenía ni la menor idea. Y mucha gente escucha el término pero no saben de qué estamos hablando. Entonces una reforma fiscal implica, ¿verdad?, una modificación al sistema tributario de un país que puede ser tendente a la reducción de un impuesto como al aumento de ese impuesto en términos porcentuales, a la ampliación de la base o a la reducción de la base de ese mismo impuesto, o a la creación de un nuevo impuesto o a la eliminación de un nuevo impuesto. Eso en sentido general. Entonces, cuando ese economista al cual tú te refieres, que es Andy Dawaje, que salió su publicación hoy en el Listín Diario, creo que fue, él habla de la necesidad de una reforma fiscal en el orden siguiente. En la actualidad, el costo de la deuda sumado a la amortización de la deuda, ¿tú sabes cuánto nos cuesta del presupuesto general del Estado? Alrededor de un 35%. Los intereses, que son alrededor de 229 mil millones de pesos, más 115 mil de amortizaciones de capital. Del total de las recaudaciones, cerca de un 35%. Eso dice tácitamente Andy Dawager en su escrito, cosa con la que estoy totalmente contento, porque es así. Esa es la realidad de las estimaciones del presupuesto para el año 2024. Entonces, se hace inminente esa reforma fiscal. Ahora, esa reforma fiscal no necesariamente va a ser tendente a la creación de nuevos impuestos, ampliación de bases o aumento de porcentaje, que es la tesis que siempre... ¿Y de dónde va a salir el dinero? Que siempre he planteado, de la eficiencia tributaria. Hace un momento cuando te estaba escuchando, te escuchaba hablar a ti de responsabilidad fiscal y de responsabilidad financiera al respecto del uso de los recursos públicos. Porque como tú bien dices, y dijiste hace un momento, es posible que con menos se haga más si somos eficientes desde el punto de vista del uso de los recursos públicos. Que además una obra, como una serie de obras que se han aprobado y que se han hecho, y que son inversiones de capital que, si bien es cierto producen desarrollo, han sido un lastre con el que hemos tenido que arrastrar, que son todas esas obras que tienen consigo amarrado una sombra, o los mal llamados peajes sombra, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de variables relacionadas con la eficiencia al respecto de la calidad del gasto público nos han llevado a la situación que tenemos ahora. Y déjame decirte que no quiero circunscribirlo nada más a los últimos 4 años. La irresponsabilidad fiscal y financiera es el resultado del mal manejo de la finanza pública de los últimos 24 años. Desde Hipólito Mejía, yo recuerdo que Hipólito se mofaba de deudas que tomó en el 24, porque entre el año 2020 y entre el año 2000 y 2004, que pensaba que a lo mejor no la iba a ver vencer, y resulta que la está pagando un gobierno de Luis Abinader, un discípulo relativamente de él. Entonces, ese mal manejo desde Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader, ¿verdad?, que ha potencializado también eso, pues lamentablemente han creado la situación. El caso es tal que el 35%, yo quiero que cada dominicano haga ese ejercicio que nos está viendo, que utilice, ¿verdad?, que haga el cálculo de si tuviese que sacar para compromisos de deuda entre amortización de préstamos e intereses el 35% de sus ingresos, a ver cómo va a sobrevivir. Entonces, por eso se hace inminente. Ahora, en el caso mío de manera específica, ¿verdad? Porque ¿a quiénes más van a gravar? A lo que ya estamos pagando, que pagamos cerca del 45% de impuestos, a lo que sostenemos esa cuestionada presión fiscal que tiene República Dominicana, que ronda el 13 y el 15%.
pues definitivamente ya no resisten más impuestos. Entonces, el tú combinar la evasión, la elusión y la informalidad, solamente esas tres variables, representan casi un 60% de los ingresos que en República Dominicana se pudieran estar recibiendo. Entonces, no, y la misma parte de la parte eléctrica. El déficit eléctrico, que es casi un 1% del PIB, estamos hablando de 90.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo tú, en alguna medida, planteas la posibilidad de que en República Dominicana haya una reforma de carácter tributario, que lo que sea tendente a la creación de un nuevo impuesto? ¿Qué van a gravar? ¿A quién se lo van a cobrar? ¿Va a incentivar esto aún más la evasión, la elusión fiscal y la informalidad? Cuando ya en los últimos 4 años la informalidad ha crecido casi un 4%, entonces no es posible. Yo creo que el principal reto que tiene este o cualquier otro gobierno es, inclusive aquí me voy a referir a Luis Abinader como presidente electo. Si es real la premisa de que él no se va a reelegir, yo creo que debe hacer una reforma de carácter fiscal y financiero que le dé la oportunidad al ciudadano de confiar de que sin importar el gobierno que venga, va a utilizar los recursos públicos de manera eficiente. ¿Y eso no le quita la posibilidad a su propio partido después, no le quita votos? Es posible, pero al final la gente va a tener la confianza y no va a estar necesariamente circunscrita, ¿verdad?, a las dádivas que pueda administrar un gobierno, que yo creo que en alguna medida también legitimará, ¿verdad?, las acciones que se pueden lograr con el pago de los tributos, que ese es otro reto también. El ciudadano en sentido general tiene más satisfacción, ¿verdad?, evadiendo impuestos que pagando. Pero, ¿y una reforma fiscal no podría tal vez incluir lo que sería una redistribución de la proporcionalidad con que algunos sectores contribuyen en materia de impuestos? Es decir, vamos a quitarle un poquito más a esta parte y vamos a cargar más a aquello. Mira, yo creo que la reforma fiscal, en ocasión de que se dé en el orden de la modificación de cualquier tributo, no puede gravar más al ciudadano, bajo ningún concepto. Ya está lo suficientemente lesionado para que se le siga cargando. Porque yo te voy a decir una cosa. Tú lo que estás diciendo es que el ITEVI no va a subir más y que el impuesto sobre la renta no debe de subir. No, que no puede, ni el ITEVI se le puede ampliar la base, no es posible, porque le van a cobrar ITEVI al PAN, le van a cobrar ITEVI a los servicios de salud. Cuando una gente vaya a comprar un ataúd, le van a cobrar el ITEVI a los servicios funerarios. Entonces, eso no es posible. Cuando tú te vayas a recortar, te van a cobrar el ITEVI, además de la cacería de brujas que eso representa. Entonces, yo creo que no, yo creo que llegó el momento, ¿verdad?, después de casi 200 años de historia republicana, bueno, puede que alguien haga realmente un ejercicio eficiente y eficaz, inclusive de la misma legislatura, al respecto de lograr que el ciudadano tenga confianza en el dinero que paga o en el que está propuesto a pagar, pero no seguir utilizando los recursos públicos como un botín de guerra, sin medir los resultados de manera eficiente, y que además entonces no veamos la situación que nos encontramos ahora. No va a haber forma humana posible de que eso sea sostenible en el tiempo, mientras el presupuesto general del Estado sea utilizado para fines electorales y que los políticos tengan libre albedrío en el uso del mismo, pues definitivamente no vamos por buen camino. En el caso del consenso, Israel, yo veo mucho que el presidente, teniendo ahora, va a presentar un proyecto de reforma, se habla de que se va a poder consensuar los diferentes sectores y que tenga... Yo soy de los que dije, pero si ya él tiene el Congreso, ¿para qué vamos ese afán de que todo el mundo lo revise y todo eso bien? Pero el ánimo está de parte de todo el mundo de sacrificar lo que hay que sacrificar en pro de esa reforma. Mira, yo entiendo que no. Porque yo veo que el discurso es casi el mismo, inclusive de la oposición, de los partidos: control del gasto, no subir los impuestos, ampliar la base, el tema de las exenciones. Yo entiendo que no. Mira, primero hay un concepto en el manejo de los tributos que es la ilusión. Yo creo que hace años porque ¿quiénes son los que eluden? Los que se pueden beneficiar de no pagar algún impuesto en términos económicos. Entonces yo creo que... ¿Usted está hablando de los ricos? Los ricos, de manera particular. Entonces, ese sector... ¿Qué es ilusión? Esos vacíos, la ilusión no es más que un mecanismo legal
para beneficiarse económicamente del no pago de algunos impuestos, simplemente. Beneficiarse económicamente, pagar menos. Pero es legal. Sí, es legal, es un mecanismo legal. Entonces, los políticos deben sentarse y ponerse de acuerdo para eliminar en alguna medida lo que es la elusión fiscal. Por eso que no hayan esos por eso es que vacíos nosotros fiscales. veíamos en Estados Unidos que el letrero que te dicen, defiéndase de tío Sam. Entonces, por ejemplo, eso hay que hacerlo. La evasión fiscal y la informalidad, hay que trabajar en la legitimación de los impuestos. ¿Qué es legitimar los impuestos? Que el ciudadano que paga, bueno, pues vea que en alguna medida se les retribuyen esos impuestos, que va a tener salud, que va a tener servicios educativos ya medianamente decentes, porque tenemos el presupuesto, pero no lo tenemos con la calidad que amerita, que tendremos seguridad ciudadana, ¿verdad? Y que en alguna medida, vuelvo y te repito, esos impuestos van a ser legitimizados, que yo voy a estar más satisfecho pagando los impuestos que evadiéndolos. Y yo creo también que la informalidad, que aquí hay que reconocer el mérito que tiene el Ministerio de Industria y Comercio en el aumento de la informalidad, oigan bien, es un mérito que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, en alguna medida tienen que crear los mecanismos suficientes y necesarios para que el ciudadano que va a emprender o que simplemente a título personal va a abrir un negocio, pues sienta la necesidad de formalizarse, y que es uno de los objetivos principales del Ministerio de Industria y Comercio, que en República Dominicana la gente, tú le hablas de lo que es el Ministerio de Industria y Comercio y lo circunscribe al tema de los combustibles, por ejemplo. Los subsidios focalizados, como acabo de citar el tema de los combustibles, lo reitero siempre. ¿Tú sabes cuánto se recaudaron en el año 2023 por concepto de impuesto a los combustibles? Casi 91 mil millones de pesos. Y de eso se utilizaron 11 mil millones de pesos para un subsidio generalizado. Que si bien es cierto que en alguna medida yo apoyo algunos tipos de subsidio, ese de manera específica está siendo mal utilizado. Una familia utiliza un tanque de gas de 50 libras para cocinar un mes entero, mientras alguna clase media o rico utiliza ese mismo tanque para calentar su jacuzzi. Entonces, eso tiene que ser en alguna medida resuelto. El tema de los subsidios de manera específica. No es posible que en República Dominicana sigamos caminando paso de fracaso en fracaso al respecto de la utilización de los recursos públicos para los subsidios sociales. El tema energético. Miren, Punta Catalina es el mejor ejemplo de cuando estratégicamente se está planificando resolver un problema. Yo, de manera particular, como profesional, aceptaría que República Dominicana se comprometiera con 3.000 millones de dólares nuevamente, como lo hizo con Punta Catalina, y no que planificara crearle nuevos impuestos a los ciudadanos. ¿Tú sabes por qué? Porque Punta Catalina se está pagando ya y está dejando flujo de caja positivo. Ahora 250 millones de dólares. Entonces, nosotros no podemos apoyar que se cree un nuevo impuesto, teniendo esa posibilidad, teniendo la posibilidad de hacer el financiamiento, tomar el dinero prestado, resolver el problema eléctrico, ¿verdad? Y eliminar de una vez por todas. Yo no sé qué es lo que hay con el tema del déficit eléctrico, pero antes de tomar posesión el PRM, habían 19 puntos que se discutieron y que todos estamos contestes con ellos. Una vez llegaron al gobierno, ninguno de ellos se aprobaron. Y dice Bernardo Castellano, por ahí, que lo voy a citar, que la corrupción en el sistema eléctrico cuesta entre 300 y 500 millones de dólares al año. Y el mismo presidente reconoció que no se ha invertido un peso en las redes de distribución eléctrica. Entonces, si no hay un plan nacional, ¿cómo tú quieres? Imagínate que yo soy el administrador de los recursos tuyos, Michelle. ¿Cómo yo voy a pedirte más dinero para administrar tus recursos siempre que no haya un plan de hacia dónde vamos, de qué queremos, de cuáles son los problemas básicos que vamos a resolver? Y si hemos resuelto alguno también. Entonces cuando tú sumas evasión, elusión, informalidad y el tema eléctrico, esas 4 variables juntas, que no hay un plan de resolverlos ninguno, porque en el tema político es solamente bajo una línea. Señores, vamos a revisar el código y vamos a eliminar la ilusión. Bien. Licenciado, hay un tema que vamos a hablar de reforma fiscal, pero hoy a nosotros nos interesa el periodo que vivimos ahora. Como país,
¿cómo usted ve la economía? Nosotros estamos en el mes 6 del año 7. El 7. Pero iniciando, Ya, o sea, ya pasó el 7, primer sí, semestre del año. Pasamos las elecciones. El panorama internacional, vamos a decir que es el mismo en lo que va de año a nivel de las guerras que hay, son las que hay, todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo usted ve que continuará la economía dominicana este año? ¿Qué tenemos que nosotros tener presentes? Los indicadores principales, la tasa de cambio, el control de la inflación y todo esto. Mira, es bueno que tú me preguntes eso, porque a veces la gente se confunde entre lo que es la economía nacional y lo que son las finanzas públicas. Desde el punto de vista de la economía nacional, la economía dominicana es sana, es resiliente, al tiempo de que al margen de que hay muchas variables que afectan desde el punto de vista de nuestra economía nacional, partiendo de la influencia que tiene el Estado en la misma, para que tú entiendas, hoy en día la economía nacional está como nunca, un crecimiento promedio de un 5.1% al 30 de mayo, en los primeros 5 meses del año. Solamente en mayo crecimos 7.2%. La inflación está controlada, de hecho fue de menos 0.04% en el mes de mayo. Entonces, todas esas variables combinadas te indican a ti el poder, ¿verdad?, de esa diversificación de la economía nacional. No necesariamente, para que estemos claros, de lo que son las finanzas públicas. Las finanzas públicas en República Dominicana lamentablemente son sumamente deficitarias, y el resultado de nuestra situación financiera es que tengamos un patrimonio negativo de menos 1.015.000 millones de pesos. Sin embargo, la economía nacional, por el nivel de diversificación, es sumamente estable, por la capacidad del dominicano de producir y de gastar, que es uno de los principales méritos que tiene inclusive a nivel internacional. El comportamiento de las remesas sigue siendo récord. Es increíble decir que un ciudadano que sale de República Dominicana como un exiliado económico se convierte en un proveedor de primera categoría. En este momento las remesas se sitúan casi en 5.000 millones de pesos, un aumento de un 6% respecto del año 2022, que también fue récord. Entonces, la economía nacional, si no fuese en alguna medida por algunas variables relacionadas con la forma de administrar los recursos públicos, quizás tuviera un mejor desempeño. Agregarle a eso que el Banco Central, a pesar de esas variables negativas que circundan alrededor de nuestra economía, que son la influencia que tiene el Estado en la ejecución del presupuesto en la misma, ha hecho ingentes diligencias para que el crecimiento económico se mantenga. Fue el caso del año 2021, fue el año del caso 2022 y lo fue también en el 2023. Y ahora lo está haciendo también, aunque todavía no ha habido la necesidad de liberar fondos de liquidez rápida para solventar el proceso económico. Pero en el año 2021 el Banco Central colocó 216.000 millones de pesos como parte de la política económica y del restablecimiento de la economía nacional. 216.000 millones de pesos. En el año 2022, a pesar de la situación nacional que se vivía y del aumento de la inflación y del aumento de la tasa de política monetaria, también se colocaron casi alrededor de 100.000 millones de pesos, contrarrestando también la situación económica que se vivía, y en el año 2023 se colocaron casi 170 millones. ¿Cerramos con crecimiento este año? Claro que sí. ¿Se mantiene un 4.5? Claro, y los niveles, sí, y quizá un poco más. Y los niveles de inflación sumamente controlados, partiendo de lo acumulado del año y lo en promedio interanual. Estamos hablando de que la inflación está todavía por debajo del 3.5% al cierre del 31 de mayo del año 2024. Finalmente, a futuro, nosotros, fuera de hacer una reforma fiscal y organizar todo esto, el control del gasto, mejorar el tema de los subsidios y eficientizar todo lo que tiene que ver con 1000 cosas, a nivel de nuestro modelo, el modelo macroeconómico, usted mencionó la remesa, y yo me pongo a decir, ¿de dónde viene el dinero? Al turismo, la remesa, el Producto Interno, la venta, ¿cómo funciona todo? Controlo los combustibles, controlo la inflación, el tema del turismo, la remesa, la zona franca, las exportaciones y cómo se maneja todo. Ese modelo en el que nosotros estamos, que ahora vamos para el nearshoring, sustituyendo la parte de la logística,
y vamos a hacer semiconductores. ¿Hacia ahí es que debemos continuar o nosotros hay algo que usted variaría? No, nosotros debemos continuar con ser el hub de las Américas. De hecho, ese es el futuro, ese es el turismo del futuro. Es el futuro de República Dominicana, una economía de servicios. Yo le voy a recordar un hecho que se dio entre el año 2000 y 2004 también, a la sazón Hipólito Mejía presidente, que fue cuando se acercaron para convertir a República Dominicana en un hub de las Américas en materia aeronáutica, y en ese momento no había esa política de cielos abiertos, y que se está logrando 20 años después con la empresa Arayet, que inclusive consiguió 3.000 millones de dólares de un fondo de inversión extranjera, de Main Capital. Entonces, esa variable hay que reconocerla. Somos una compañía, un hub de servicio para las Américas. Ese es el destino de República Dominicana. Ahora, tenemos que estar... Arayet consiguió un fondo de 3.000 millones de dólares. Sí, y en esa medida... O sea, Arayet es una empresa tan grande como Presidente. No necesariamente. Tiene para el desarrollo y el plan de expansión. De 10 llegará años. A hacer eso. Exactamente. Eso cuando tenga los 100 aviones. Así es. Y que además consiga los permisos para la ruta en Estados Unidos, por ejemplo, y parte de Europa. El hecho es que ese es el destino de República Dominicana. Un hub logístico, tanto en materia aeronáutica. Yo creo que también debemos enfocarnos en una marina mercante, porque estamos en el centro tanto de Centroamérica, Cono Sur y todo el Caribe, y quizás hasta lograr que hayan embarcaciones que crucen a Europa. El hecho es que ese es el destino final de República Dominicana. Otras consideraciones que lamentablemente hay que hacerla en materia de la posibilidad de que haya una reforma fiscal tendente al aumento de porcentajes, ampliación de bases o creación de nuevos impuestos, es que afecta directamente nuestra competitividad internacional. En la medida que los impuestos aumentan, en esa misma medida restamos competitividad frente a otros países con iguales condiciones jurídicas y económicas. Bien, yo creo que está bastante claro. Y mantener lo otro, porque lo otro hay que mantener esa remesa, mantener ese turismo, mantener lo que hay. Vamos a ver. Israel, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. El licenciado Israel Abreu, economista, experto en finanzas, que nos acompañó en el día de hoy. Y tendremos muchas veces a Israel por aquí, porque ahora el tema de la economía y de los impuestos se pone de moda y yo creo que esa es su área de trabajo. A su orden.